y también es el fundador de nuestra agrupación. Y quisiera resaltar una de las características más importantes del doctor Sánchez Medal, que es que era un enemigo del culto a la personalidad, que probablemente sea el aspecto más negativo que priva en nuestro país en el medio médico. Bien, entonces la pregunta es si el autotrasplante es una terapia que está por desaparecer actualmente en hematología. Como introducción, lo que puedo decir es que en el 60 al 80% de los casos se logra una remisión completa. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes van a recaer si no se les administra un tratamiento de consolidación, y las opciones que tradicionalmente se han considerado como tratamiento de consolidación es la quimioterapia o un trasplante, ya sea autólogo o halogénico. En las últimas 3 décadas, el trasplante autólogo ha sido ampliamente utilizado como un tratamiento de consolidación. De hecho, hay varios estudios aleatorios que comparan el autotrasplante con el halogénico y la quimio de consolidación, y todos estos estudios han dado resultados muy contradictorios. En esta primera diapositiva les muestro los estudios fase 2 que se hicieron ya hace un buen tiempo, en el que se demuestra que la tasa de recaídas es el principal problema en el autotrasplante. Casi el 50% de los pacientes recaen y la supervivencia a largo plazo es alrededor de un 37.9% en estos primeros estudios fase 2. Estos son los primeros estudios más importantes aleatorios prospectivos fase 3 que se hicieron en los 90, en los que se dieron resultados muy contradictorios. Cuando menos en 2 de ellos se demostró que el autotrasplante era mejor que la quimioterapia de consolidación, y solo en uno de ellos el allotrasplante resultó superior a todas las otras 2 alternativas de consolidación. Si nosotros nos fijamos en el estudio inglés, el autotrasplante fue superior tanto en supervivencia libre de recurrencia como global comparado con la quimioterapia de consolidación estándar. En esta diapositiva les muestro los estudios más recientes que se han seguido haciendo comparando las 3 variedades de consolidación. El primer estudio es un estudio griego con muy pocos pacientes, en los que se demuestra que el halogénico es mejor, aunque solo hubo una tendencia que fuera estadísticamente significativo. No hubo diferencia entre el auto y la quimioterapia. En este estudio del 2006 se demuestra que la supervivencia global fue mejor con quimio que con autotrasplante. Este es un estudio solo de 2 brazos, y el tercer estudio, que también es solo de 2 brazos, no muestra diferencia salvo en menor supervivencia libre de recurrencia en el autotrasplante que en la quimioterapia convencional. Entonces, con todos estos estudios, lo único que se puede decir que son estudios que son difíciles de interpretar, ya que hay un porcentaje muy importante de pacientes en los que, a pesar de que son aleatorizados a recibir el autotrasplante o el allotrasplante, solo hay un porcentaje muy alto. Por ejemplo, en el autotrasplante, el 30% de los pacientes en estos estudios realmente no se sometieron a la terapia, y esto es menor en quimioterapia o en el trasplante halogénico. Algo importante y que hay que señalar es que los resultados en quimioterapia de consolidación, aunque recaen más que el autotrasplante o el halogénico, curiosamente la supervivencia es muy parecida, cuando menos, con el autotrasplante, y esto lo que se ha planteado es que muchos de estos pacientes pueden rescatarse con un trasplante posteriormente, y esto iguala la supervivencia global. Por lo tanto, la pregunta es si el autotrasplante como primer paso es inferior al allotrasplante como terapia de consolidación en LAM. Aquí les muestro cuáles son los resultados del 2001 al 2011 con halogénico nada más. Y como ven, la supervivencia en primera remisión completa es del 58%, en segunda remisión 49%, y ya subsecuente solo un 26%. Aquí les muestro los resultados de un estudio que hicieron en Sudáfrica, que tiene recursos muy parecidos a los que tenemos nosotros en México, y ellos comparan el halogénico con el autotrasplante. Son 158 pacientes, se logró una remisión completa en el 71%, y después se sometieron a halo o auto, dependiendo si había disponibilidad de donador. Y lo que se observa es que, aunque hay una tendencia a que el halo dé mejor supervivencia, esto no fue estadísticamente significativo.
Cuando analizamos estudios con mayor número de pacientes, por ejemplo, estos son resultados del Registro Internacional de Trasplantes, son 1.137 pacientes de 205 centros en 38 pacientes, 800 pacientes en halo, 230 en autotrasplante, y lo que se observa es algo parecido a lo que reportaron los sudafricanos. Es decir, aun cuando la supervivencia libre de leucemia y la global es superior en halo, esto no fue estadísticamente significativo en ninguno de los dos parámetros. Entonces, parecería que, bueno, aunque hay cierta tendencia, esta diferencia no es tan grande, de manera que no es estadísticamente significativa. ¿Y cuál es la razón? A pesar de que la tasa de recaídas va hasta el 45% comparado con 26%, cuando analizamos la mortalidad asociada al trasplante, obviamente en un auto es 8% y en el halo llega a ser hasta el 20%. Entonces, esto compensa la tasa de recaídas con una menor mortalidad en autotrasplante, y esto, a fin de cuentas, lo que hace es que empareja la supervivencia global a largo plazo. Este también es datos del Registro Internacional de Trasplantes, en los que se muestra lo mismo. La mortalidad relacionada al trasplante es menor, en autotrasplante 7 a 8% a 5 años, comparado con 20% del allotrasplante. La recaída es el doble en autotrasplante, pero como no hay menor mortalidad, la supervivencia global a 3 y a 5 años resulta exactamente idéntico entre auto y allotrasplante. La siguiente pregunta es: ¿realmente el autotrasplante es superior o idéntico a la quimioterapia de consolidación en leucemia aguda mieloblástica? Les presento estos resultados de un estudio japonés multicéntrico con 1.638 pacientes. Ellos comparan la quimioterapia de consolidación en 1.535 pacientes contra 103 con autotrasplante, con un seguimiento largo, y lo que ellos demuestran es algo interesante. En cuanto a recaída, recaen más los pacientes con quimioterapia, 62 contra 40, un 20% menos recaen con el autotrasplante. La supervivencia libre de recaída también es superior con el autotrasplante, 60 contra casi 40. Sin embargo, la supervivencia global, igual que en los estudios aleatorios, se demuestra que no hay diferencia, y probablemente esto nuevamente plantea el hecho de que muchos de los pacientes que recaen con quimioterapia pueden ser rescatados con un trasplante. Existe evidencia de que los pacientes que recaen después de quimioterapia de consolidación tienen mejor pronóstico y mayor tasa de segundas remisiones completas que los pacientes que recaen después de un autotrasplante. Y esto explicaría por qué la supervivencia global, a pesar de que hay menos recaída y una mayor supervivencia libre, es idéntico entre estos dos abordajes. Aquí les presento el metaanálisis que compara exactamente la quimioterapia de consolidación con el autotrasplante. Este es un metaanálisis de 6 estudios prospectivos, 1.000 pacientes, en los que se ve claramente que la supervivencia libre de enfermedad es superior en el autotrasplante. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la supervivencia global, se ve que son idénticas, que no hay diferencia entre uno y otro. Y esto nuevamente, los autores, el argumento que plantean es que efectivamente las gentes que recaen después de quimioterapia son más rescatables que las pacientes que recaen después de un autotrasplante. Entonces, realmente el autotrasplante actualmente debe seguir considerándose como dentro del manejo de consolidación en leucemia aguda mieloblástica. Bueno, para eso fui a ver qué dicen las guías. NCCN, por ejemplo, en la versión del 2013, lo que señalaba es que tanto en grupo de citogenética de riesgo favorable como de riesgo intermedio, ponían todavía el autotrasplante con una opción, junto con dosis altas de ARA-C, o obviamente en el riesgo intermedio con un trasplante halogénico, que sabemos que probablemente en este grupo de riesgo sea la mejor opción. Sin embargo, ya para el 2014 el autotrasplante ya se descartó dentro del grupo de cinética de riesgo intermedio, y solo se quedó como dentro del grupo de riesgo favorable como una opción, junto con ensayo clínico, dosis altas de ARA-C. ¿Qué dice ESMO? O sea, en Europa, ¿cómo consideran el autotrasplante? Bueno, ellos lo que dicen es que el papel del trasplante autólogo es aún controversial, aunque información reciente dicen que puede ser una buena opción y una alternativa al trasplante halogénico en pacientes dentro del grupo de riesgo intermedio.
y como ya hemos visto, aunque reduce la recaída y prolonga la duración de la remisión,